noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden ver a través del canal 52 de la TDT en Gran Canaria, en Fuerteventura a través del canal 43 de la TDT Insular y también en Lanzarote a través del canal 28 de la TDT Insular. Y también nos pueden ver a través del canal 13tv.es. Hoy vamos a hablar de la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y para ello tenemos al concejal de Recursos Humanos y concejal del Distrito de Ciudad Alta, Mario Marcelo, regidor Arenales. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, Mario. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a ti. En relación a recursos humanos, en el Ayuntamiento, la RPT era una asignatura pendiente de distintas legislaturas. Contigo, con el Partido Socialista, se pudo llevar a cabo. ¿Cuál era el objetivo y cómo se lleva a cabo? ¿Un consenso de todas las organizaciones sindicales? Sí, la verdad que la RPT, la relación de puestos de trabajo, como herramienta, digamos, orgánica dentro de lo que es un ayuntamiento o cualquier administración pública, es una herramienta fundamental por dos motivos. Primero, porque te ayuda a conocer la plantilla que tienes y segundo, porque a la plantilla que tienes también ayuda a estar más segura y más estable dentro de ese organigrama, ¿no? Entonces, siempre ha sido una asignatura pendiente en cada una de las corporaciones y de hecho el PP hay que destacar que en el mandato anterior aprobó dos. Lo que ocurre es que esas dos que aprobó, como la ley te obliga a que sean mediante negociación sindical, los sindicatos demandaron al ayuntamiento, anularon las dos relaciones de puestos de trabajo. Derivado de esas anulaciones tuvimos 6,5 millones de euros que tuvimos que pagar en sentencia contra esas relaciones de puestos de trabajo. Y el principal objetivo que teníamos cuando llegamos en materia de cuidado de lo que es la plantilla del ayuntamiento, en materia de recursos humanos, era aprobar la relación de puestos de trabajo porque beneficiaba a la administración, pero sobre todo beneficiaba a los trabajadores. Lo que pasa es que había que hacerlo siguiendo unos mecanismos y nos vimos en la tesitura de aprobar una relación de puestos de trabajo donde involucramos a los sindicatos en su propia configuración. Es decir, no es que fuéramos negociando a medida que avanzamos desde el Servicio de Recursos Humanos en la elaboración de esa relación de puestos de trabajo, sino que implicamos a las 5 secciones sindicales presentes en la mesa de negociación para que ellos mismos aportaran sus ideas, pero también trabajaran codo con nosotros, porque yo creía, y de hecho a la vista está que fue un buen resultado, yo creía que involucrando a esas secciones sindicales, de las cuales también nosotros como administración teníamos bastante que aprender, lográbamos alcanzar ese objetivo ya desde el principio. Es decir, involucrándoles conseguías negociar y conseguías después que aprobaran la relación de puestos de trabajo sin mucha dificultad. Todo esto, dicho así, nos costó 2 años. 2 años. 2 años, nos reunimos con ellos, 69 mesas de negociación únicamente para la RPT. Es un bonito número, 69, pero eso implica un montón de negociaciones y demás, y sobre todo implicaba el hecho de que cuando te empezabas a reunir era invertir toda la mañana en eso, ¿eh? Entonces yo creo que al final pudimos sacarla adelante porque era además una vieja aspiración de todos los gobiernos que se presentaban al ayuntamiento, pero teníamos que hacerlo en colaboración con ellos, ¿no? Entonces al final la sacamos adelante, está plenamente implantada, ha sido aprobada por unanimidad por las 5 secciones sindicales presentes en la mesa de negociación y ahora es cuando tenemos que irla desarrollando. De hecho, alcanzamos un compromiso también en el sentido que evidentemente la relación de puestos de trabajo como herramienta es un instrumento vivo. Sí. Entonces te tienes que ir adaptando a las modernidades. Claro, al implantarla ahora vas a ver por los fallos que pueda tener o qué, no tanto los fallos, qué tipo de personal se necesita en determinados órganos. No tanto los fallos, sino el hecho de que se quedaron cosas en el tintero, tanto por parte de la administración como por parte de los sindicatos. Pero claro, para llegar a un acuerdo tienes que ceder. Ambas partes lo entendimos y al final llegamos a ese acuerdo, pero con la salvaguardia de que teníamos que empezar a negociar modificaciones de esa relación de puestos de trabajo a ser posible anualmente. De hecho, ahora mismo estamos inmersos en un proceso que esperamos concluir antes de final de año de modificación de la relación de puestos de trabajo para añadir ciertas cuestiones que se nos quedaron un poco en el tintero, ¿no? Es un proceso mucho más corto que el anterior, evidentemente, pero porque ya tenemos la base. Pero bueno, seguimos haciéndolo de forma coordinada y negociada con los sindicatos como debe de ser. Pero bueno, cuando ustedes se reunían con los sindicatos, Mario, o sea, había posibilidad de diálogo, o sea, ustedes estaban sentados porque realmente querían llevar a cabo esa relación de puestos de trabajo que quedó pendiente del gobierno socialista cuando era concejal de Recursos Humanos el actual alcalde. Exactamente. Augusto, cuando era concejal de Recursos Humanos, inició un proceso de negociación de la relación de puestos de trabajo que finalmente se llegó a un documento final, pero no había ese consenso, sobre todo porque vino la crisis económica. Entonces
a los sindicatos se les hizo difícil apoyar el documento y entonces lo que se decidió fue, vale, estaba ahí, pero vamos a dejarlo de momento pendiente, y cuando llegó el PP, bueno, la crisis económica evidentemente arreció, en gran parte debido a las medidas que se tomaron a nivel nacional, que se cebaron sobre todo en los trabajadores sí, de las diferentes administraciones, sí. Y eso, aunque el PP aprobara 2 relaciones de puestos de trabajo, al hacerlo en ese contexto y sobre todo no hacerlo de forma negociada, los sindicatos vieron la oportunidad ahí de, evidentemente, demandar, conseguir la anulación de esas relaciones de puestos de trabajo y tener que pagar nosotros, la administración, 6,4 millones de euros, 6 millones y medio casi, solo en 2 sentencias de relaciones de puestos de trabajo. Cuando estaba Cardona. Cuando estaba Cardona, exactamente. Claro, una herencia recibida de la anterior. Exactamente, entonces, pero no es únicamente esa herencia la que hemos tenido, porque nosotros heredamos una situación en la cual la plantilla municipal, por medio de sus sindicatos, estaba totalmente enfrentada al ayuntamiento. Y desmotivada. Y desmotivada, y bueno, y eso nosotros lo veíamos, se traducía a pesar de que Recursos Humanos es un área transversal pero interna dentro del ayuntamiento, eso se traducía en que la ciudadanía palpaba ese descontento por parte de los trabajadores municipales, con lo cual, a pesar de que la plantilla municipal es todavía muy profesional, claro, el descontento se dejaba traslucir, ¿no? Entonces, el principal objetivo que tuvimos nosotros como gobierno fue: vamos a restablecer las relaciones entre la plantilla y la administración, porque es que sin eso no vamos a llegar a acuerdos de ninguna clase, ni relación de puesto de trabajo ni nada de nada. Entonces conseguimos restablecer esas relaciones. En ese aspecto, más que el conocer mucho acerca de normativa laboral, implica crear un clima de confianza, implica también lo que antes era uno de los santos y señas del gobierno de Zapatero, que era el talante. Luego fue denostado por parte de Mariano Rajoy, pero ese talante ayuda muchísimas veces a alcanzar acuerdos. Negociación. Claro, es fundamental. Entonces, nosotros vimos ahí esa puerta abierta y nos pasamos un año negociando otra serie de cuestiones, sobre todo las sentencias derivadas de la época del Partido Popular, y conseguimos, porque tampoco la tesorería municipal estaba para muchas alegrías cuando éramos nosotros. ¿No estaba para tirar cohetes? No estaba para tirar cohetes, porque bueno, había una deuda a proveedores brutal, bueno, en fin, todo eso lo hemos logrado enjuagar, somos una administración de déficit cero, pero unas cuestiones que teníamos que afrontar eran las sentencias que se derivaban de la época únicamente en materia de recursos humanos por parte del gobierno del Partido Popular. Todavía debemos, hemos pagado gran parte de ella, pero todavía debemos casi 28 millones de euros. Ese es el montante global únicamente de deuda en materia de recursos humanos. Si ya cogemos cuestiones como urbanismo y demás, pues ya el montante incrementa más. Pero solo recursos humanos, en materia de recursos humanos, 28 millones de euros. ¿Qué ocurre? Nosotros no podíamos pagar, hacer frente a esas sentencias firmes, digamos, a tocateja, ¿no? Entonces lo que hicimos en este aspecto, hay que agradecer también a las secciones sindicales, fue llegar a acuerdos con ellos para pagos fraccionados. De hecho, la sentencia de la RPT del 2014, que nos obligaba a pagar 4,7 millones de euros aproximadamente, logramos tener un acuerdo con los sindicatos para irlo pagando en partes iguales, 1,8, 1,8 y 1,8 en 3 anualidades presupuestarias, de tal manera que cumplimos con la sentencia, llegamos a ese acuerdo con los sindicatos y no tensionamos la tesorería del ayuntamiento. O sea, que ha desaparecido el clima de crispación de las organizaciones sindicales que habían con la anterior corporación municipal. Sí, bueno, no por esto, sino en definitiva, a nivel general, sí, hay otro rollito. Sí, ¿no? Sí. Tú fíjate que en contando acuerdos de diferente índole, no únicamente la relación de puestos de trabajo, nosotros habremos llegado posiblemente en estos 3 años y pico que llevamos de gobierno, sin exagerarte, a unos 90 acuerdos con sindicatos de diferente índole, temas de agentes de movilidad, de policías, de bomberos, la RPT, las ofertas de empleo público, que ahora mismo estamos sacando oposiciones para que la ciudadanía pues, pueda también tener acceso al empleo público, y también porque la administración necesita personal. Entonces, hemos desarrollado esas relaciones, digamos, de confianza con los sindicatos, sobre todo porque el buen funcionamiento de una administración cualquiera, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, depende de esas relaciones. Entonces, y aparte, los 3 partidos que formamos el gobierno
de la ciudad son partidos de izquierda. Entonces, lo que es el bienestar de los trabajadores que conforman la corporación tiene que estar por encima de todo. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa En Persona de Canal 13 Digital, estamos con el concejal de Recursos Humanos y concejal de Distrito Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria, Mario Marcelo Regidor Arenales. Mario, la formación del personal también es importantísima en una corporación municipal de tal calibre. Bueno, en este caso estamos hablando del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cuéntanos, ¿qué objetivos se han alcanzado con cómo está la lata del millo para este tipo de cosas? Bueno, el tema de la formación siempre es vital. Primero, porque los trabajadores municipales tienden a estar bastante tiempo, evidentemente, dentro de la misma empresa. En las administraciones esa particularidad existe, afortunadamente, y es la estabilidad laboral de la plantilla, pero claro, eso exige también que para estar en constante, digamos, modernidad en lo que se refiere a la atención al ciudadano, exige también los cursos de formación, un constante reciclaje por parte de la plantilla, y eso es una labor también que tenemos que implementar desde el área de recursos humanos. Entonces, nosotros cuando llegamos hicimos dos innovaciones en ese aspecto. La primera, porque la verdad que estamos maximizando el presupuesto destinado a formación, pero todavía es escaso. Entonces vamos a ver, yo siempre todos los años lucho porque me den más presupuesto para formación, porque claro, tenemos una plantilla de 2.700 trabajadores y eso se nota. Sí. Entonces, hemos desarrollado dos iniciativas. La primera, en el primer trimestre del año, siempre tenemos una mesa de formación donde están presentes también las secciones sindicales junto con nosotros y planificamos las acciones formativas que se van a implementar a lo largo de todo el año, adaptado evidentemente al presupuesto que tenemos. Pero sobre todo también lo que hacemos es, lo que hemos, sobre todo a partir de este año, aproximadamente un 40% de las acciones formativas que implementamos las dan, o sea, las imparten los propios trabajadores municipales. ¿Por qué? Primero, porque, bueno, si son especialistas en una materia que requiere de ser implementada dentro del ayuntamiento, pues lo mejor es aprovechar tu propio capital humano, porque además conoces al público objetivo, en este caso a los trabajadores, a los que vas a impartir esa información, con lo cual puede ser que pedagógicamente sea más sencillo que asimilen esa información que tú les das. Sin olvidar que evidentemente también tienes más contenta y más motivada la plantilla, porque incluso las propias personas que son trabajadores y que van a ser docentes de una determinada materia, hacen todo lo posible por formarse y reciclarse para poder impartir la materia. Con lo cual yo creo que esas dos cuestiones, el hecho de tener profesores o docentes de la propia plantilla municipal en un porcentaje bastante apreciable, que es el 40%, y desarrollar un plan anual de formación que es aprobado por los sindicatos, yo creo que... ¿Y ellos mismos son los que dan después los cursos de formación? En gran parte sí. Hay ciertos cursos que igual por su especificidad o porque son igual muy complejos y demás, pues requieren de profesorado externo. Pero yo creo que en esta parte, en la parte de formación dentro de lo que es el archipiélago canario, somos una administración puntera. Muy bien. Coméntanos también el acuerdo del pago escalonado de la sentencia que estábamos comentando antes, firme del Partido Popular en relación a lo que era personal de recursos humanos. Sí, sobre todo se han estructurado en dos aspectos principales. La primera, las dos relaciones de puestos de trabajo que suman 6,5 millones y que ya seguramente a ese final de año pagaremos el importe total que se devenga de la última sentencia, era 1,5 millones de euros. Y sobre todo también el Partido Popular cuando llegó lo que hizo fue, amparándose en la situación de crisis económica que había, pero con informes negativos por parte de la intervención municipal, amparándose en eso lo que hizo fue, había un acuerdo de temas de ayudas médicas, ayudas sociales, ayudas de diferente índole, junto con también premios de jubilación y demás, que lo que hizo fue no derogarlos, sino suspenderlos. Entonces, ¿qué ocurre? Suspenderlos por mor de la crisis económica. No cambiaron ni una sola coma del articulado que regula esa clase de ayudas y de premios, pero lo que hizo fue, señores, estamos en situación de crisis económica, esto no se va a pagar este año, y luego eso lo fue haciendo en los años siguientes. Y claro, los sindicatos reclamaron, y lo que les dijo el tribunal es que, mire, usted no se puede amparar en una situación de crisis económica para derechos que tienen las personas, dejar de pagarlos solo porque a ustedes les da la gana. Entonces, lo que sí se podía haber hecho con los sindicatos, y de hecho eso lo hemos hecho con alguna iniciativa de esta índole, es no suspender, sino, señores, hay que adaptarse a la nueva situación, vamos a negociar unos nuevos pactos y acuerdos, unas nuevas ayudas médicas, ayudas estudiantiles y demás. Entonces eso fue lo que hicimos, y ahora, amparándonos en esa nueva normativa, es cuando convocamos esas ayudas y demás, para darle también ese derecho que sí que tienen los trabajadores, pero claro, adaptado a la nueva situación que tenemos. Porque lo fácil es unilateralmente decir, bueno, esto está aquí, pero esto no se va a aplicar porque estamos en crisis económica. Mira, eso es una postura bastante cobarde.
porque lo que no quieres tú es sentarte con los sindicatos, que sabes que se van a cabrear contigo porque les quieres quitar derechos. Pero es que precisamente en una situación de crisis económica, donde tienes que, igual hacer una clase de ajuste, en ese sentido, lo que tienes es que mirar cara a cara a los trabajadores y decirles, señores, pasa esto, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a llegar a un acuerdo, porque es voluntad de este gobierno el seguir pagando esto. Pero si no podemos pagar tanto, pagamos cuánto. Pero vamos a sentarnos, no vamos a dejar todo a cero, simplemente porque me escudo en la crisis económica, emito un informe económico que además no está refrendado por intervención y abro la vía para que los sindicatos reclamen vía judicial y tengamos que pagar todo lo que se acordó en su momento, más los intereses, que es lo que ha venido pasando en estos 4 años. Y claro, haciendo eso, en una plantilla de 2.700 trabajadores, tenemos 28 millones de euros en sentencias en 4 años, lo cual es, no es un término técnico, pero lo voy a decir aquí, es flipante. O sea, es que lo que no puedes hacer tú es, en mi opinión, ese quebranto de dinero público, además, amparándote en una crisis económica que, vale, sí, existía, pero que tú ya sabías de antemano que la ley no te daba la facultad de pasarte por el arco del triunfo toda esa normativa que estaba ya previamente aprobada y negociada años anteriores con los trabajadores, y decir directamente, bueno, esto se queda a cero, porque es que sabes que jurídicamente lo tienes perdido. Y claro, los sindicatos pues, ejercieron su derecho, reclamaron vía judicial, pasó el tiempo, llegaron las sentencias firmes, la administración a pagar. Y eso conviene tenerlo en cuenta y conviene que lo sepan todos los oyentes y los televidentes. Todo eso lo pagamos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Y 28 millones de euros en 4 años solo en materia de recursos humanos son muchísimos millones de euros. O sea que yo creo que hay otra forma de hacer las cosas. Y sobre todo otra forma de hacer las cosas mirando cara a cara a los trabajadores municipales que son, sinceramente, y aquí lo digo yo como político, son los que te sacan el trabajo. Es decir, yo ahora mismo acabo de tener las fiestas del distrito, yo tengo gente que ha puesto el colchón en el distrito, hablando mal y pronto, gente que, encargados de los eventos, técnicos, auxiliares, administrativos, animadores socioculturales, que se han encargado durante los 10 días de fiestas en Chamán, se han encargado de todos los preparativos, y eso no se hace en 10 días. Nosotros empezamos, ya desde después de Navidad, a planificar toda la programación junto con la comisión de fiestas. Pero es que todo eso que plasmamos en papeles, lo hay que implementarlo. Y todo eso implica horas por un tubo, desarrollo de trabajos, reuniones con proveedores, con... Sí, sí. O sea, es que es un trabajo... Y posible desajuste que después pueda pasar. Claro, pues siempre hay cuestiones de imprevistas. Entonces, y la voluntad, y hablo por los trabajadores de mi distrito, pero eso es extrapolable a todo el trabajador municipal prácticamente, es que esos imponderables que vienen sucediendo, gracias a la plantilla tan magnífica a nivel de profesionalidad que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se sacan adelante, porque es evidente que esas cosas pasan, que puede haber cuestiones de fuerza mayor, cuestiones extraordinarias, cuestiones imprevistas, que además pueden pasarte el día antes de que empiece un determinado evento. Entonces, los trabajadores municipales siempre, yo llevo 3 años y pico, nunca me he encontrado un no por respuesta, siempre tienen la voluntad de sacar las cosas adelante, siempre. Entonces, por una cuestión de respeto, por una cuestión de honestidad y por una cuestión de ideología, porque somos partidos de izquierda, tienes que saber mirar a esas personas o a sus representantes cara a cara cuando llega el momento de negociar, cuando llega el momento de igual, tú sabes de antemano que hay que tomar una decisión que igual no va a agradar a esos trabajadores, de sentarte con ellos, de decírselo cara a cara y decir, señores, yo lo siento mucho, hay que llegar a un acuerdo, esto puede ser una merma de derechos, lo que sea, pero tenemos que llegar a un acuerdo por el beneficio no únicamente del ayuntamiento, sino de toda la ciudadanía. Porque estamos hablando de que son 2.700 trabajadores que prestan servicio a casi 400.000 ciudadanos. Entonces, yo de eso, sinceramente, tengo muy poca experiencia en política, pero fui consciente desde el primer momento. Está muy bien que el concejal de Recursos Humanos sepa la normativa laboral, sepa, en mi caso también, porque mi experiencia profesional y mi formación van en ese sentido, pero sobre todo, lo que yo creo que es indispensable en este cargo es talante negociador. Es decir, y ojo, que si tienes, por ejemplo, hoy he tenido una mesa de negociación, empezó a las 9, hagamos a las 2:30 de la tarde. O sea, pero es que es así, normalmente. Entonces, yo creo que tienes que ser consciente de que, aparte de mirarles a los ojos y mirarles cara a cara y llegar a esos acuerdos, tienes que ser consciente de que son personas que están de tu lado, en el sentido de que defienden unos derechos e intereses, que son los de los trabajadores municipales, pero en el fondo no quieren menoscabar derechos de la ciudadanía, lo que quieren es salvaguardar los suyos propios, pero teniendo una eficaz vocación de servicio público. Yo creo que eso es fundamental. Y solamente por eso, el político que pase, de la ideología que sea, del partido político que sea, que asuma este cargo,
tiene que ser capaz de mirar a los ojos y de negociar con ellos en una relación de confianza. Porque yo se lo decía a los sindicatos continuamente, señores, les ha tocado estar con 4 años de gobierno del PP, donde ha habido una crisis económica también, pero sobre todo, donde se ha visto la ideología de derecha de un partido político concreto, el Partido Popular, y donde destruir siempre, en cualquier contexto, siempre es mucho más fácil que construir. Entonces, yo lo decía cuando llegué a Recursos Humanos y tuve un poco de composición del lugar, y digo, mira, yo he llegado, porque cada concejal llegaba y era, estableciendo una analogía, era como una especie de... te daban un piso, ¿no? Ese piso es tu concejalía. Y entonces tú entrabas en el piso y podías ver cómo estaba decorado, si era grande, si era pequeño, entonces tú podías estar más o menos a gusto en ese piso. Y podías, porque tenías esa potestad, al entrar a vivir en ese piso, podías cambiar los muebles de sitio, donde estaba el dormitorio, poner un salón y viceversa. Yo lo que me encontré fue un solar. O sea, yo tenía un solar y lo que tenía que hacer es, en esos 4 años de mandato, empezar a edificar. Para el que me suceda después, compre los muebles que le dé la gana y los decore como considere conveniente. ¿Vale? Entonces, y en eso estoy. Yo creo que los cimientos ya los tenemos. Yo no sé si seguiré el año que viene o si no seguiré, y si sí, no sé si tendré recursos humanos o tendré otra área, pero yo lo que quiero es que el que venga detrás mía, incluso aunque vuelva a ser del Partido Popular, se encuentre con que los cimientos son fuertes, el personal además del Servicio de Recursos Humanos es de lo más profesional que yo he visto en muchísimo tiempo, y que compre los muebles y los decore como considere conveniente. Pero eso sí, que no se tenga que preocupar más de que el armazón, de que los cimientos sí que están bien puestos. Porque yo, reitero, lo que me encontré fue una zona de derrumbe absoluto y de moral por los suelos por parte de los trabajadores de recursos humanos, o sea, brutal. Y todo eso cuesta recomponerlo, precisamente por eso, porque destruir es mucho más fácil que construir. Entonces, pero bueno, yo estoy orgulloso, a los 3 años y pico, las cosas han salido adelante y lo decía anteriormente fuera de antena. Hemos llegado en estos 3 años y medio, prácticamente, a más de 90 acuerdos con los sindicatos. Entonces, 90 acuerdos donde, para que tengan vigencia esos acuerdos, requiere que, si no unánimemente, sí por mayoría, salgan adelante. O sea, con votación a favor. La RPT fue a mayoría, ¿no? La RPT fue unánime por parte de las 5 secciones por parte sindicales. de las secciones sindicales. O sea, todos votaron a favor. Las 5 secciones sindicales votaron a favor. UGT, comisiones, Intersindical, la Unión Sindical de Policías y Bomberos y el CESIF, el Sindicato de Funcionarios. Vale. Coméntanos, Mario, porque también eres concejal del distrito de Ciudad Alta, que engloba, me decía antes fuera de cámara, 21 barrios. Tenemos 21 barrios y 107.000 ciudadanos. Si el distrito de Ciudad Alta, y con esto no estoy dando ideas, pero si el distrito de Ciudad Alta fuera independiente, sería la 4ª ciudad del archipiélago. Sí. O sea, tenemos más habitantes que tenemos. Coméntanos, la última, vamos a hablar de la última, la fiesta de los Dolores en Chamán. ¿Cuál es la valoración que hace sobre ella? ¿Cómo se organizó toda la comisión de fiesta, vecinos, vecinas implicados con esa fiesta? Además de que las redes sociales también se hicieron cargo de ello, como siempre. Sí, pues mira, yo particularmente estoy orgulloso de esta última edición de las fiestas porque siempre ha habido un problema, ya me lo habían dicho incluso otros concejales que habían tenido la responsabilidad del distrito, y es que al contrario que en otras fiestas de la ciudad, lo que es la comisión de fiestas siempre había habido que por parte del distrito empujarla para que asumiera actos, para que tuviera ideas también para poder implementar. Y ya desde el año pasado tenemos un presidente, Félix Suárez, que ha tenido muchísimo contacto también con todos los colectivos presentes sobre todo en el barrio de Chamán, pero también en otras partes del distrito, y ha logrado implicar a mujeres, jóvenes, mayores, etcétera. Y hemos visto tan buena predisposición que ya desde justo después de Navidad empezamos a planificar una fiesta que se desarrolla 9 meses después, en el mes de septiembre. Pues ya a mediados de enero, la segunda quincena del mes de enero, tuvimos la primera reunión con ese germen, digamos, de comisión de fiestas para empezar a planificar actos. Sin prisa pero sin pausa, pero... ¿Y cómo están los ánimos desde ese primer momento, desde ese primer contacto? Había muy buena predisposición, todavía estamos, ya te digo, en una fase embrionaria. Pero había muy buena predisposición y de hecho lo vimos también, también engrasado desde prontito, digamos, lo vimos también engrasado, que les dimos la confianza de que de los 10 días de fiesta, aproximadamente el 60% del programa de fiestas global,
salvo los actos igual más el pregón, que es un acto institucional, y otros actos que igual requieren de una inversión a nivel de logística o económica bastante importante. El 60% de los actos los ideó, los planificó y los gestionó la comisión de fiestas. O sea que logrando implicar además a muchísima cantidad de vecinos. Y por comentarios que me han llegado de los vecinos y demás, pues yo me pegué los 10 días de fiestas ahí en el distrito también. Pues el comentario es que han quedado bastante conformes. O sea, les ha gustado cómo se han distribuido los actos, porque ya te digo, había actos, un día igual era más bien para mayores, había otro día que igual era más bien para jóvenes. Tuvimos días también donde resaltamos lo que es la canariedad del distrito y en general del municipio, partiendo de la base de que efectivamente las fiestas de chamán, ahora son fiestas de la ciudad desde el año 2014, pero son fiestas antiquísimas, es decir, prácticamente vienen ayudadas, digamos, por el ayuntamiento en su desarrollo desde el año 50 y pico, ¿eh? O sea que, entonces claro, esas fiestas con tanta tradición, y además que se desarrollan en un recinto, digamos, como el Parque Don Benito, que la verdad que está específicamente destinado a desarrollar un montón de eventos allí, porque tenemos un escenario prácticamente natural y luego una explanada grandísima donde, bueno, cualquier concierto, cualquier, yo qué sé, evento en sí se puede desarrollar allí, entonces había que aprovechar eso. También logramos implicar, en esto la comisión de fiestas también tuvo bastante, digamos, bastante preponderancia. Logramos implicar también al Gran Canaria Espacio Digital, que es un órgano dependiente del Cabildo, que está al lado del Parque Don Benito, y que con su gerente a la cabeza hemos trabajado en varias iniciativas conjuntas porque ambos coincidimos, es decir, tenemos un parque para el disfrute de la ciudadanía, pero donde yo creo que es uno de los parques de toda la ciudad más predispuesto a alojar eventos de gran envergadura. Entonces había que darle continuidad, eventos culturales, conciertos, incluso proyecciones de películas si llegara el caso. Entonces yo creo que hemos desarrollado una sinergia, comisión de fiestas, cabildo, ayuntamiento, realmente interesante, que yo espero que no únicamente para las fiestas, sino en meses posteriores y demás, y luego ya a partir del año que viene también, pues se sigan produciendo actos. Para ya ir finalizando, Mario, porque sé que tiene una agenda apretadilla, para finalizar, bueno, ya se está generando el proceso de primaria ya en distintos municipios de toda Canarias, en los municipios de más de 8.000 habitantes. ¿Cuál es tu opinión sobre la valoración de primaria? Bueno, porque vamos a tener este año, en diciembre, elecciones andaluzas, en mayo municipales, autonómicas y europeas, y posiblemente el 19 o 20 las generales, o sea que estamos en un sí, la verdad que macro proceso. Hombre, lo que sí está claro es que las elecciones municipales y autonómicas, más las europeas, que cada 20 años coinciden todas el mismo día, van a ser el cuarto domingo del mes de mayo del año que viene. Eso es un hecho porque es por ley, y nosotros hemos desarrollado el proceso de primarias, y yo creo que lo más destacable, porque estamos hablando del proceso de primarias en municipios de más de 20.000 habitantes. Entonces aquí incluimos lo que es todo el gobierno de Canarias, lo que es los diferentes cabildos, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, que es la isla donde nos encontramos, y también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros la parte buena que tenemos con respecto al resto de partidos, y eso lo veo yo en el Ayuntamiento, que sabemos quién va a ser nuestro candidato ya. O sea, y sobre todo, el resto de partidos que concurren en oposición con nosotros... ¿No lo saben? ¿No tienen todavía candidato? No, sí, nuestro candidato es Agustín Hidalgo. Sí, pero en relación con las otras formaciones... No, ellos no tienen... es más, somos el primer partido que ha determinado candidato. El resto de formaciones, incluso con las que gobernamos, no tienen candidato a día de hoy. Evidentemente, de aquí a final de año lo van a ir eligiendo todos, pero si hablas con los concejales del Partido Popular, por ejemplo, que digamos serían nuestros contrincantes más directos... ¿Todavía no hay candidato al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? No, y además, yo no voy a decir aquí nombres ni nada, pero a medida que hablas con uno o con otro, cada uno tiene sus preferencias. E igual podría darse el caso de que no se elija ninguna de las preferencias que tienen los actuales concejales dentro de la corporación municipal. Dentro de la corporación municipal. Entonces, eso a la hora de elaborar las listas les podría colocar en un problema, ¿no? Nosotros ya afortunadamente tenemos esos candidatos, pero la lista en sí, seguramente después de Navidad la comenzaremos a elaborar, porque sinceramente lo primero que tendríamos que ponernos, y que ya lo vamos a hacer en este último trimestre del año, es ya con el candidato elegido, entre lo que es el equipo actual que son los concejales socialistas que actualmente hay en el ayuntamiento, junto con la ejecutiva local,
ponernos a elaborar el programa electoral, porque yo creo que eso es fundamental para que luego podamos elegir a las personas que van a implementar ese programa electoral. Es importante lo del programa programa electoral, porque a veces la ciudadanía se olvida de lo que es el programa electoral. Prácticamente el programa electoral del Partido Socialista fue conjuntamente diseñado, ¿no? O Claro. realmente... De hecho, también esto conviene que la ciudadanía lo tenga en cuenta, en el sentido de que cada partido se presenta con su programa electoral, pero vivimos en una era ya con la aparición de Ciudadanos, con la aparición No hay de mayoría Podemos, absoluta, con lo cual tienes que pactar ese Exactamente. programa electoral. Con lo cual, el programa electoral de cada uno de los partidos es imposible que se cumpla al 100%. ¿Pero por qué? Porque nosotros cuando gobernamos, en este pacto tripartito que tenemos, claro, Nueva Canarias y Podemos tenían sus propios programas electorales. Lo que hubo que hacer fue, al llegar a un acuerdo para formar gobierno, coger los 3 programas electorales, aquellas cosas en las que coincidíamos, pues evidentemente estaba claro que se metía en el programa electoral, y luego negociar qué es lo que se metía de cada uno de los programas. Y luego, los 15 concejales que formamos el grupo de gobierno, pues gobernar en base a ese programa nuevo, no en base al nuestro, en base al nuevo. Entonces, por ejemplo, una parte que teníamos que me atañe a mí directamente en el programa electoral del PSOE, pero que también se metió en el programa electoral conjunto, era una aprobación de la relación de puesto de trabajo de forma negociada y consensuada con la representación sindical. Entonces ya, evidentemente, le puedo decir a la ciudadanía que esa parte concreta del programa que a mí me atañe está cubierta. Está cubierta, o sea, objetivo cumplido. La parte que a mí me atañe, que a ti sí, te claro. atañe, sí, claro, que corresponde a tu consalía. De todas maneras, el PSOE tiene que trabajar muchísimos municipios del sureste. Agüime, San Bartolomé de Tirajana, se presenta a concesionar, ahí está anclado Marco Aurelio Pérez, PP, agrupación de vecinos. Después tienes el norte de Gran Canaria, tienes Guía, que era un bastión importantísimo en Coalición Canaria, está Nueva Canaria, y en Caldar que se va ha postulado ya el actual candidato, que es Demetrio Suárez, que fue consejero del alcalde de Gran Canaria, antiguo también alcalde de Galdar. O sea, que hay municipios en los que el PSOE tiene que trabajar mucho porque están determinadas formaciones nacionalistas muy ancladas, muy arraigadas. ¿Qué va a hacer ese Partido Socialista para desbancar a partidos como Nueva Canaria, por ejemplo en Galdar o en Guía? Sobre todo porque hay que tener en cuenta 2 cosas. La primera, si Las Palmas de Gran Canaria es importante para conseguir, por ejemplo, el gobierno del Cabildo Insular, no es menos importante el resto de municipios que rodean a justo los que has dicho tú, toda la zona del sureste, Galdar, etcétera. También hay que tener en cuenta que yo coincido contigo que tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de aquellos, digamos, municipios que tradicionalmente no han recibido, digamos, con agrado en lo que a votaciones se refiere al Partido Socialista, tratar de hacer un esfuerzo por recuperarlo. Yo creo que en eso entra el hecho de que Demetrio fue el último alcalde socialista que tenemos en un municipio como es Galdar, donde ahora gobierna el Bloque Nacionalista Rural, que está asociado a Nueva Canaria, y además lo está haciendo con mayoría absoluta. Entonces, Galdar es un municipio netamente de izquierda, porque también lo es el Bloque. Y el segundo activo del número, ahora tenemos nosotros 3 concejales allí, pero en el mandato anterior gobernábamos con ellos. Es decir, es un municipio mayoritariamente de izquierda, donde tenemos que hacer un esfuerzo por, sinceramente, quitarle votos a Nueva Canarias en ese aspecto. ¿Qué ocurre? Aquí nos sitúa el viejo dilema, sobre todo de los pactos en cascada. Yo aquí voy a decir ya, porque además es una opinión que mantengo desde hace años, cuando no era ni siquiera postura oficial del partido, ahora sí que lo es. Los pactos en cascada en sí no tienen razón de ser. Y menos cuando vas bajando a un ámbito territorial cada vez más pequeño. Por ejemplo, está claro que en Las Palmas de Gran Canaria tenemos que buscar un pacto de izquierda. El pacto que tenemos ahora es bastante bueno, pero sí que es cierto que aquí en Las Palmas de Gran Canaria el rival a batir es el Partido Popular. Eso lo sabemos, ojo, por una cuestión ideológica, pero también sobre todo por una cuestión aritmética. ¿Pero ustedes van a luchar por tener mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Hombre, vamos a ver, van a luchar por la mayoría absoluta, pero... Y sobre todo, yo creo que es bastante factible por ganar las elecciones. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y aquí me pongo yo también, me alejo un poco de los colores y me pongo en plan politólogo, que también lo soy. Seamos conscientes de una cosa para no engañar a nadie. Con la aparición de Ciudadanos y con la aparición de Podemos, las mayorías absolutas, como bien dijiste al principio, están totalmente fuera de lugar. Se han diluido porque, por ejemplo, Ciudadanos está todo el día criticando a Pedro Sánchez a nivel nacional, y entonces y Podemos, pues más o menos ahora se ha posicionado al lado del PSOE,
pero aún así, a nivel de encuesta, porque ahora se están haciendo encuestas, tú lo sabes como politólogo, cada mes, realmente el PSOE ha subido a nivel nacional. Ese efecto del PSOE a nivel nacional se va a trasladar a nivel municipal y a nivel autonómico y a nivel de institución insular como el Cabildo de Gran Canaria, o ya en el Cabildo de Gran Canaria antes ya decidido votar a la persona, en este caso como fue con Antonio Morales. Yo creo que la gente es capaz de discernir, y eso se ve además electoralmente en las diferentes elecciones a las que hemos sido convocados periódicamente. La gente es capaz de discernir si les conviene, dentro de sus mecanismos mentales propios, si les conviene votar al PSOE, por ejemplo, en su alcaldía, sea esta la que sea, e igual votar a Nueva Canarias al Cabildo o a Podemos al Gobierno Nacional. La gente distingue, es decir, salvo los ideológicamente convencidos, bien en el sesgo de izquierda-derecha o bien por un partido político concreto, en donde es muy difícil que modifiquen el voto independientemente de la convocatoria electoral a la que se enfrenten. El resto de la ciudadanía sí tiene un voto fluctuante, donde, por ejemplo, lo hemos visto, Teror. Teror es un municipio mayoritariamente de derecha. Eso se ve en las elecciones generales. Hasta ahora habrá que ver porque ha habido un vuelco ahí importante, pero hasta ahora, en Teror, en unas elecciones generales, gobernando nosotros con mayoría absoluta con Juan de Dios, en unas elecciones generales ganó el PP, siempre. Pero cuando eran unas elecciones municipales, la gente cambiaba el voto, y lo cambiaba de forma abrumadora. Estamos hablando de un municipio de 12.500 habitantes, ¿eh? Esto hay que extrapolarlo con las debidas garantías a otros municipios más grandes. Pero eso, por ejemplo, en Teror a mí me sorprendió. En Teror, por ejemplo, es otro municipio en donde hubo un pacto bastante extraño al principio del mandato. Estaba Nueva Canarias, estaba el Partido Popular y demás, pero que en absoluto daba estabilidad al municipio, y eso se veía. Y un año y pico después de celebrar las elecciones, ahora hay un pacto que, teóricamente, podría verse como algo antinatural entre el PP y el PSOE. Y sinceramente, yo tengo un montón de compañeros en Teror, conozco Teror bastante bien, la estabilidad ha llegado al pueblo con ese gobierno. Entonces, eso evidentemente no es extrapolado a Las Palmas de Gran Canaria, ni mucho menos. Pero es a lo que voy, los pactos en cascada no tienen razón de ser porque hay que atenerse, sobre todo en municipios pequeños, a la realidad intrínseca que tienen esos municipios. Entonces, y sobre todo, es una cuestión básica, las relaciones personales son las que forjan o no una alianza de 4 años. Entonces, te puedes encontrar con varios municipios, ya no únicamente en Canarias, también tengo bastantes amigos en Península del partido, donde igual te llevas mejor con el candidato, digamos, de la derecha, que con tu homólogo, digamos, de izquierda, al que no puedes ver, aunque compartas ideológicamente ciertos postulados. Entonces, en aras de la estabilidad, eso la gente, independientemente además de su nivel cultural, eso la gente, ese sentido común, lo aplica. Y yo creo que intrínsecamente saben lo que les puede ser más beneficioso a la generalidad del pueblo. Yo creo que eso es interesante tenerlo en cuenta también. Pues nada, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí esta noche en Canal 13 y tal. Ya la entrevista se me ha hecho muy corta porque tenía más preguntas que hacerte, pero sé que tienes una agenda hoy complicada. Gracias por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a los compañeros Luis y al compañero también Sebas, que están en realización. Y sobre todo agradecer la presencia del concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas y concejal del Distrito Ciudad Alta, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, Mario Marcelo Regidor Arenales. Y esta entrevista la pueden ver a través de canal13tv.es y en nuestro Facebook de Canal 13 y tal. La educación es muy importante para todo, y por eso finalizo diciendo: un pueblo ignorante es víctima de su propia destrucción. Esto lo decía Simón Bolívar. Muy buenas noches, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.